Ya está junto a nosotros el fiscal coordinador de la UFI de Flagrancia, Pablo Martín. ¿Cómo estás, Pablo? Un placer. Hola, buenos días para vos y para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por venir. Recordamos que ya lleva más de un año de funcionamiento pleno este sistema en nuestra provincia. ¿Qué se puede decir al respecto de un balance, por decirlo de alguna forma, en términos de cercanía quizás de la justicia más rápidamente, de manera más express para con las personas, para con la comunidad? Mira, bueno, en realidad ahí te hago la pequeña acotación. Si bien el sistema, el acusatorio pleno, digamos, con las unidades fiscales que iniciaron después, con los delitos que se fueron agregando, lleva, bueno, más de un año, bastante más. Flagrancia en realidad ya había arrancado con el sistema acusatorio, si bien es cierto, es con una parte del código, es un sistema especial, pero ya es acusatorio, ya, bueno, llevamos más de 5 años. Y creo que los resultados son todos positivos. No solo por ahí se cargaba mucho las tintas en esto de que no, que los juzgados, que no hay resolución de causas, porque bueno, era humanamente imposible con la estructura que había investigar todos los delitos. O sea, ya nosotros también sabemos que hay delitos que hay que aplicar algún principio de oportunidad, hay algunas causas que hay que archivar cuando no hay elemento. Entonces, lo que viene a dar el sistema acusatorio es a transparentar un poco el proceso. Y por otro lado, dar una respuesta justamente más rápida. Vos tenés plazos para investigar, bueno, hablando en general al fiscal, sobre todo, que es quien investiga, y esta división de roles que se da ahora sí bien claro, en donde el juez no conoce el caso y simplemente juzga con lo que le aportan las partes, y el fiscal investigando, ha venido a transparentar esta situación, a dar claridad y a dar celeridad sobre todo. En Flagrancia, bueno, claramente es el paradigma por ahí de la celeridad, en donde tenemos plazos realmente muy acotados, una investigación mucho más simplificada, pero esa respuesta está, y sobre todo se le da a conocer a la víctima, a la sociedad, que es lo que la deuda, por ahí la gran deuda pendiente, aparte de la celeridad, esto de dar información, de publicar estadísticas, de que la víctima conozca qué pasó con su caso, creo que es lo que ha venido por ahí a aportar y que nosotros mismos como parte de la sociedad veíamos como una deficiencia. Hay, como decía, celeridad en las causas, que quizás considero es una de las demandas más mayores de la sociedad. ¿Y cómo es el proceso que llevan desde la unidad fiscal en cuanto a investigación? Si bien partiendo de la base que Flagrancia tiene un significado muy concreto y que es evidentemente una persona que es encontrada o filmada o con distinta prueba que se lleva adelante realizando algún hecho delictivo o alguna situación compleja, digamos. Bueno, ahí hay dos situaciones. Uno es el sistema acusatorio, por ejemplo, que investigan delitos como puede ser la UFI de delitos especiales con homicidios, o la misma unidad fiscal Cabij o ANIVI, en donde hay se parte de una denuncia, en donde hay una investigación penal preparatoria justamente que está prevista en el código, y la llevan adelante los fiscales, los ayudantes fiscales, donde se recaba toda esta información, se hace una audiencia de control. Bueno, hay distintos pasos, y los procesos duran meses, quizá años. En Flagrancia, obviamente, se parte desde otro punto, que es de una aprehensión policial o civil. Es decir, ya la persona está detenida, que es la excepción, digamos, nadie puede ser detenido, salvo por una orden judicial o porque es aprehendido en Flagrancia. Acá se parte de la aprehensión y bueno, y ahí nosotros tenemos 24 horas, 48 como mucho, para presentar esa persona frente al juez, en donde en esas 24 horas sobre todo se colecta toda la información, lo que acabas de hacer referencia, que podemos ver también algunas imágenes, en donde el SISEM es realmente una herramienta muy importante, no solo a través de los videos, sino también de las cartas de llamado, donde la gente pone en conocimiento. El 911 muchas veces no hay cámaras en todas las esquinas, pero sí hay siempre, esto yo lo destaco, el compromiso de la sociedad en los últimos años ha cambiado para bien, y muchos casos, incluso de violencia. Hay un vecino que llama porque escucha gritos, o siempre hay un testigo, che, mirá, no quiero dar mis datos, pero queda registrado el audio, y son elementos que al fiscal y a los ayudantes fiscales que realizan la colección de la evidencia son muy importantes como elementos de convicción justamente para imputar a una persona. Pablo, ¿se ven resoluciones rápidas en el sistema acusatorio? Bueno, de hecho, se actúa rápidamente, creo que son 72 horas de plazo para que se lleve adelante la primera... En Flagrancia son 24 horas prorrogables por 24 horas más. O sea, antes de las 48 horas esa persona tiene que ser presentada ante el juez y se imputa el delito. En Flagrancia, a ver, el doctor Medici, que siempre, bueno, es nuestro supervisor, pero fue uno de los precursores, siempre decía, te chocás con la prueba. Y en definitiva,
Es cierto que muchas veces las tenemos que buscar porque no está tan a la vista, pero la mayoría de las veces está la Cámara del Comercio, está el testigo, está la víctima, la persona se la prende con las cosas, entonces tenemos alguna facilidad. En otros casos necesitamos por ahí tomarnos el plazo completo de 48 horas para poder terminar de colectar, pero esa evidencia se colecta rápidamente y el éxito justamente del sistema, no solo el sistema acusatorio, sino el sistema de flagrancia, se basa en que solo una parte, solo una proporción, una pequeña proporción de esas causas tienen que llegar a juicio. Es decir, si yo como fiscal sé que no tengo evidencia para llegar a un juicio, bueno, quizá le debo pedir un sobreseimiento. O normalmente la proporción que manejamos desde que se inició flagrancia es que 9 de cada 10 terminan en esa primera audiencia, ya sea si el delito es menor y no tiene antecedentes con una suspensión de juicio a prueba, o si la persona acepta su culpabilidad de un delito por ahí mayor, un juicio abreviado. Es decir, no quiere decir que acordamos todo, pero sí se le busca la mejor solución al proceso. Obviamente que si es un delito grave con pena efectiva, la causa va a juicio, salvo que la persona acepte un juicio abreviado, pero volvemos a lo mismo, es imposible llevar a juicio todas las causas y tampoco conviene, obviamente. Esta aceptación de los juicios abreviados, ¿no?, por parte de estas personas, hay parte de la sociedad que lo pone por ahí en discusión, digo, en que quizás ve algún tipo de beneficio para quien cometió un delito. ¿Se puede hacer esta lectura o hay que entender que la justicia actúa de otra forma? No, yo creo que, no es acordar todo a cualquier costa. Nosotros hay delitos, por ejemplo, un arrebato, que piden una suspensión de juicio a prueba. Ya tenemos dicho que si bien por ahí, por la escala penal, se le podría dar una suspensión, nosotros no acordamos suspensiones en este tipo de delitos, por ejemplo, pues sabemos que es un delito importante, que es un flagelo, y justamente se trata de disuadir este tipo de conductas. Se puede acordar un juicio abreviado. Y ahí sí hay una escala penal, que los artículos 40 y 41 son los que, del Código Penal, te establecen cuál es la escala punitiva. Bueno, obviamente, si la persona está reconociendo que ha cometido este delito, si no ha habido por ejemplo, vas caminando por la calle, te empujan y te sacan el teléfono celular. Y bueno, es un arrebato, por ejemplo, puede ser tentado porque lo agarraron en la esquina. Tiene escala penal que va de 20 días a 3 años. Si la persona reconoce la culpabilidad, vos recuperaste tu teléfono, no tenés lesiones, bueno, claramente no voy a estar sobre los 3 años, seguramente será de la mitad para abajo. Hay, digo, en el nuevo código, en la reforma del Código Penal, hay ahora, o sea, si es que se llega a aprobar, está esta pauta de valoración, o sea, bueno, empieza a acotar un poco más la situación. Hoy los jueces tienen, digamos, libertad dentro de esa escala penal para colocar la pena como nosotros negociarlo con la defensa. Si es un delito más importante, claramente pediremos una pena mayor. Y también se tiene en cuenta esto de la revictimización. Hay casos en donde quizá en un juicio, siempre obviamente tienen sus riesgos ir a un juicio, porque quizá el testigo no vio o no dijo, entonces por ahí un acuerdo de una pena quizá menor, en casos donde realmente corresponde. Cuando nos interesa una pena mayor y no hay posibilidad de acuerdo, y bueno, hacemos el juicio y que el juez establezca la pena, pero tenemos en cuenta sobre todo también a la víctima, esto si conviene o no. Es importantísimo, ¿no? Hay muchos casos, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, o el otro día tuvimos un caso de un robo de 2 chicos, 18 años sin antecedentes, se habían metido en una casa, habían roto una reja y habían ingresado a la casa de una mujer de 86 años. Obviamente tiene una escala penal que va de 3 a 10 años, pero eran personas sin antecedentes. En muchos lugares del país incluso le dan 3 condicional. Acá se acordó 3 efectivo porque también la mujer resultó del informe psicológico que se le hizo que no estaba en condiciones de declarar, tenía un estrés postraumático importante y era el testimonio fundamental para nosotros. Entonces llevar a esa mujer a un juicio a esa edad es poner en riesgo incluso a ella. Entonces, bueno, todas esas pautas de valoración las tenemos en cuenta al momento de realizar o no un juicio y de buscar o no un acuerdo. Bien, te agradecemos, Pablo, por venir. La verdad que están haciendo un trabajo muy importante en tu nombre, también a todos los fiscales que realizan labores no solamente diarias, ¿no?, sino a todo momento. Sí, bueno, la verdad que está bueno esto de charlarlo, de dar a conocer a la sociedad, y por ahí esto que preguntás vos muchas veces no nos pasa, pero ¿por qué acordaron esto? Bueno, hay explicaciones. No hay un conocimiento total del contexto. Exactamente, y bueno, buscamos esto, dar una respuesta. El trabajo para nosotros los ayudantes fiscales es fundamental, y de la policía siempre lo digo, trabajando codo a codo, sin ellos tampoco se podrían llevar adelante las investigaciones, así que es un trabajo en conjunto. Pablo, un placer. No, por favor. Hasta la próxima.